La luz azulada de la pantalla era la única iluminación en el pequeño departamento. Mateo contemplaba fijamente los números en su cuenta bancaria, ahora dramáticamente reducidos tras la transferencia que acababa de confirmar. El reloj digital marcaba las 2:14 de la madrugada. Sus dedos permanecían inmóviles sobre el teclado, como si hubieran perdido toda energía tras ejecutar aquella decisión irreversible. A su derecha, bajo, en la tenue luz, el sobre Manila con el membrete del Hospital Central contenía los resultados de los últimos estudios de Luciana. Cada hoja detallaba con precisión médica por qué su hermana menor necesitaba urgentemente aquel tratamiento que el seguro familiar no cubriría. El celular vibró por quinta vez. La foto de su madre iluminó brevemente la pantalla antes de sumirse nuevamente en la oscuridad. Mateo lo observó sin hacer ademán de contestar. ¿Cómo explicarle que acababa de transferir el dinero de su maestría para el tratamiento de Luciana? Un ligero temblor se apoderó de sus manos mientras cerraba la laptop. La carta de aceptación de la universidad seguía en su correo, expectante. Ahora imposible. Con movimientos metódicos, casi rituales, guardó los documentos médicos y el comprobante de la transferencia en el cajón inferior de su escritorio. La pequeña llave desapareció en el bolsillo de su pantalón. Nadie debía enterarse. Este sacrificio tenía que permanecer como su secreto, especialmente para Luciana, quien jamás aceptaría tal renuncia por ella. Manuel contemplaba la ciudad desde la ventana de su pequeño departamento compartido. A sus 23 años, era el primer miembro de su familia en pisar una universidad, y no cualquiera, la Facultad de Medicina de la capital. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana, mientras organizaba sus apuntes sobre la mesa, desgastada. Su rutina comenzaba invariablemente a las 5:30. Primero las clases de anatomía y fisiología, luego el turno de mediodía en la cafetería universitaria, donde servía café y emparedados a otros estudiantes. El olor a café impregnaba su ropa al final de cada jornada, recordándole el precio de sus sueños. La beca, completa, brillaba como un trofeo invisible. La había conseguido tras noches interminables, estudiando en la biblioteca del pueblo, superando a estudiantes de escuelas privadas. Ahora cubría la matrícula y parte de sus gastos, pero apenas alcanzaba para lo esencial. El departamento que compartía con otros 3 estudiantes de provincia era un caos organizado. Cada uno había traído un pedazo de su tierra, un tejido, una planta, una artesanía. Manuel tenía solo una foto sobre su mesa de noche. En la imagen, Lucía sonreía con su uniforme de secundaria, orgullosa y radiante a sus 16 años. Sus padres, de pie detrás, mostraban esa mezcla de cansancio y dignidad propia de quienes han trabajado la tierra toda su vida. Manuel guardaba meticulosamente sus libros en la mochila gastada cuando un sobre cayó al suelo. Lo recogió y reconoció el membrete de la universidad. Era la notificación semestral sobre requisitos para mantener la beca. Promedio mínimo, asistencia perfecta, conducta intachable. Sus dedos repasaron el borde del sobre. No era solo un papel, era el boleto de ida hacia una vida mejor, para todos los que aparecían en aquella fotografía sobre su mesa de noche. La vibración del teléfono rompió su concentración durante la explicación sobre teorías avanzadas de Baudrillard. Manuel miró la pantalla. Mamá llamando. Nunca lo interrumpía durante clases. Algo no estaba bien. Con un gesto de disculpa hacia el profesor Méndez, salió al pasillo para contestar.
Las palabras de su madre atravesaron el auricular como dardos. Helados. Lupus eritematoso sistémico. Diagnóstico confirmado. Lucía hospitalizada. Su hermana pequeña, la misma que le enviaba mensajes de ánimo cada semana, necesitaba un tratamiento experimental que el seguro familiar no cubría. $80,000. Un imposible para una familia que vivía mes a mes. Manuel se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo frío del pasillo, mientras escuchaba a su madre contener el llanto al otro lado de la línea. Prometió llamarla más tarde, sin saber qué promesas podría cumplir realmente. Al regresar al aula para recoger sus cosas, notó las miradas curiosas de sus compañeros, algunos con genuina preocupación, otros simplemente intrigados por la interrupción. Emergencia familiar, murmuró mientras guardaba apresuradamente sus libros. Las escaleras exteriores de la facultad se convirtieron en su refugio temporal. La brisa fresca de octubre contrastaba con el sudor frío que recorría su espalda. Sacó nuevamente el teléfono para revisar el correo de su madre, con los detalles médicos, cada palabra técnica aumentando el peso sobre sus hombros. A lo lejos, el edificio administrativo donde se ubicaba la oficina de ayuda financiera brillaba bajo el sol de media tarde. Su beca completa, su único sostén, su orgullo y quizás la única esperanza para Lucía. Manuel tamborileaba los dedos sobre la mesa mientras el oficial de préstamos revisaba su solicitud. El ventilador del techo giraba con un zumbido monótono, mezclándose con el tecleo intermitente del funcionario. La oficina, pintada de un beige institucional, parecía encogerse a cada minuto que pasaba. Este préstamo es incompatible con su beca actual, señaló el hombre, deslizando el papel hacia Manuel con un párrafo subrayado en amarillo fluorescente. El estómago de Manuel se contrajo. Había leído aquella cláusula la noche anterior, recostado en su cama, calculando mentalmente cuánto necesitaba para enviar a casa. La incompatibilidad significaba perder su respaldo académico si alguien descubría el préstamo. Su bolígrafo se detuvo sobre la línea de firma. Por un instante, visualizó la casa familiar, el techo que goteaba, la mirada preocupada de su madre, las facturas médicas apiladas. El peso de ser el primero en la universidad se transformaba en una presión física sobre sus hombros. La pluma trazó su firma con decisión repentina. El oficial asintió, una mezcla de comprensión y resignación en su mirada cansada. La impresora cobró vida, escupiendo papeles que sellaban su compromiso y su secreto. Guardó los documentos en el fondo de su mochila, entre libros de teoría crítica y apuntes de clase. Al salir, el profesor Méndez, su mentor, le saludó desde el pasillo. Manuel apenas levantó la vista, murmurando un saludo apresurado. El peso de lo que acababa de hacer le impedía sostener la mirada de quien tanto creía en su potencial académico. El correo electrónico de la universidad apareció en su pantalla mientras intentaba concentrarse en los apuntes dispersos sobre su escritorio. Revisión semestral de becas. Recordatorio importante. Manuel sintió un nudo en el estómago. Su promedio había bajado casi un punto completo este semestre. Las noches en el bar se acumulaban en su cuerpo. Ojeras profundas, memoria fragmentada, apuntes incompletos. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que durmió más de 4 horas seguidas. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Le agradecía por el dinero enviado la
semana anterior, mencionando lo orgullosa que estaba de sus ahorros universitarios. Manuel cerró los ojos. El dinero no venía de ningún ahorro. Venía de propinas, de horas extras sirviendo tragos a desconocidos, de sonrisas forzadas a medianoche. Sobre la mesa, el primer recibo del tratamiento de Lucía. Junto a él, una fotografía de su hermana en la sala de hospital, su sonrisa débil pero esperanzada. El tratamiento experimental funcionaba. Los médicos estaban optimistas. Manuel acarició la imagen con la punta de los dedos. Por esa sonrisa valía la pena todo. Un sobre amarillo asomaba bajo la puerta. El casero. Otra vez. Segundo aviso de atraso en el alquiler. Letras rojas, amenazas apenas veladas. Manuel lo guardó junto a las facturas pendientes que se acumulaban en el cajón inferior del escritorio. A través de la pared delgada escuchaba las risas de sus compañeros de piso celebrando el fin de exámenes. Música, brindis, planes para el verano. Manuel ajustó sus audífonos, subió el volumen de sus grabaciones de clase y tomó otro sorbo del café frío. En 6 horas debía presentarse en el bar. En 12 tenía examen de filosofía contemporánea. Y en algún momento entre ambos necesitaba encontrar la forma de que su secreto siguiera siendo solo suyo. El sobre blanco, con el sello oficial del Ministerio de Educación, permaneció sin abrir en su escritorio durante horas. Manuel ya sabía lo que contenía: la notificación formal sobre la incompatibilidad entre su beca académica y el préstamo que había solicitado para los tratamientos de Lucía. El profesor Valladares lo había retenido después de clase, su mirada preocupada, escrutando las ojeras que enmarcaban los ojos de su alumno más brillante. ¿Estaba todo bien? Manuel solo había asentido, incapaz de explicar las noches en vela, repartiendo comida a domicilio, su segundo trabajo desde hacía 3 semanas. Sus manos, antes firmes para tomar apuntes detallados, ahora temblaban ligeramente por la fatiga acumulada y las horas sobre la motocicleta prestada. El teléfono vibró con un mensaje de su madre. El médico dice que Lucía necesitará un segundo tratamiento, más costoso. Las palabras se clavaron en su pecho, como agujas frías. Manuel observó su estantería, calculando mentalmente el valor de sus libros de medicina. Aquellos ejemplares de pasta dura que había conseguido con tanto esfuerzo. La librería de viejo le ofreció menos de la mitad de lo que había pagado por ellos, pero aceptó sin regatear. Al salir del establecimiento con él, dinero en el bolsillo, su reflejo en la vidriera de una tienda lo detuvo en seco. Un extraño le devolvía la mirada. Un joven demacrado, con los hombros caídos bajo el peso de decisiones irrevocables. Manuel comprendió que ya no había vuelta atrás. Había trazado un camino que lo alejaba irremediablemente de sus sueños, convirtiéndolos en el combustible silencioso que mantenía a flote las esperanzas de su familia. Manuel no pudo terminar su examen de teoría económica avanzada. A mitad de un problema, las cifras se desdibujaron ante sus ojos cansados. El lápiz resbaló entre sus dedos temblorosos y su frente golpeó la mesa con un ruido seco. Despertó en la enfermería universitaria con una intravenosa en el brazo y una citación del decanato sobre la mesita metálica. El diagnóstico médico fue simple: agotamiento extremo. El pasillo hacia la oficina del decano se extendía como un túnel interminable. Sus zapatos gastados resonaban contra el mármol pulido, mientras la carta de citación se arrugaba en su bolsillo. La secretaria lo recibió con una mirada que oscilaba entre la compasión y el juicio.
En la oficina, el aire acondicionado soplaba demasiado frío para su cuerpo debilitado. El decano González deslizó sobre el escritorio su expediente académico junto a un reporte financiero. Sus calificaciones, antes ejemplares, habían caído en picada. 3 ausencias injustificadas, un trabajo no entregado, y ahora el desmayo en pleno. Examen. La beca exigía mantener un promedio que ya no tenía. La universidad necesitaba explicaciones. Manuel tragó saliva mientras revelaba fragmentos calculados de su verdad. La leucemia de Lucía. Los tratamientos costosos. Las noches sin dormir. Omitió el préstamo usurario y las horas trabajando en lugar de estudiar. Sus ojos ardían conteniendo lágrimas que se negaba a derramar frente a esta figura de autoridad. La respuesta del decano fue institucional y fría, compasión verbal pero firmeza administrativa. La beca quedaría suspendida hasta regularizar su situación académica. Debería devolver el último desembolso que no cumplía con los requisitos. El monto exacto, 4.300 pesos, resonó como una sentencia. En las escaleras exteriores del edificio administrativo, Manuel observó la carta de suspensión temporal entre sus manos. El sol de la tarde proyectaba sombras, alargadas sobre el papel oficial. Sacó su teléfono y, después de meses evitándolo, marcó el número de su madre. Manuel sostuvo el teléfono junto a su oreja, escuchando la respiración entrecortada de su madre. Al otro lado, le había contado sobre sus problemas financieros, omitiendo lo del préstamo. Sus dedos acariciaban el borde gastado de su escritorio, mientras las lágrimas resbalaban silenciosas. Esa noche, Ernesto lo encontró sentado en el suelo de su habitación. Sin preguntar, se sentó a su lado y lo rodeó con un brazo firme. El calor de ese gesto le dio el valor que necesitaba. A la mañana siguiente caminó hasta la oficina de asuntos estudiantiles para solicitar una audiencia con el comité de ética. El formulario temblaba ligeramente entre sus manos mientras explicaba su situación. 3 días después, encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Era una carta de Lucía. Su caligrafía redondeada llenaba la página con agradecimientos por haberle permitido seguir estudiando. Manuel dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su billetera, junto a la fotografía descolorida de su familia. Desde su ventana observó cómo la ciudad despertaba bajo un cielo que transitaba del negro al azul pálido. Había aprendido que algunos sacrificios se convierten en secretos que cargas solo, pero revelarlos, aunque sea parcialmente, aligera su peso. Manuel se sentó frente al comité de ética, 5 rostros serios, tras una mesa de caoba. Sus manos sudaban mientras explicaba su situación académica, omitiendo los detalles del préstamo y la verdadera naturaleza de sus problemas familiares. La luz fluorescente zumbaba sobre su cabeza, recordándole cada segundo de su mentira parcial. El comité deliberó en voz baja mientras él contemplaba una mancha en la alfombra, imaginando su futuro desvanecerse. La resolución llegó con un gesto de clemencia. Continuaría con una beca reducida y un semestre probatorio. El alivio se mezcló con culpa mientras firmaba los documentos. En el pasillo, otros estudiantes con carpetas similares esperaban su turno. Rostros que reflejaban su propia angustia. Una chica con ojeras pronunciadas revisaba frenéticamente sus papeles. Un muchacho de hombros caídos practicaba en susurros lo que diría. Esa noche, su madre colocó un sobre en la mesa durante la cena. Quería devolverle parte del dinero que Manuel le había dado para sus medicamentos. El sobre pesaba
como plomo en sus manos, mientras inventaba excusas para rechazarlo. Cada palabra construía un muro invisible entre ellos, hecho de medias verdades y silencios protectores. El profesor Méndez lo esperaba en el laboratorio la mañana siguiente. Le ofreció un puesto como asistente, 20 horas semanales, suficientes para cubrir parte del préstamo sin afectar sus estudios. En el microscopio, células teñidas de azul revelaban secretos más simples que los suyos propios. Al salir, el hospital universitario brillaba bajo el sol de la tarde. Manuel se detuvo frente a las puertas automáticas, observando el ir y venir de batas blancas. Un médico joven consolaba a una familia en el vestíbulo con gestos cálidos y palabras que no podía escuchar. En ese momento, por primera vez en semanas, sintió que el sacrificio, aún convertido en secreto, podría tener algún sentido. El mensaje de su madre llegó como un golpe inesperado. Lucía necesitaba un nuevo tratamiento, más costoso y urgente que el anterior. Manuel apretó el teléfono mientras las cifras se multiplicaban en su mente. 3 días. Después su madre apareció en la estación de autobuses con una pequeña maleta y el rostro marcado por el cansancio del viaje. Había conseguido una cita con el especialista en la capital. Manuel la abrazó, sintiendo el temblor en aquellos hombros que siempre habían cargado con todo. La llevó a su supuesto departamento, alquilado por horas a un compañero de facultad que aceptó el extraño trato. Había dispuesto fotografías familiares, libros de economía y una planta que compró esa misma mañana. Su madre recorrió el espacio con mirada curiosa, deteniéndose en detalles que Manuel no había considerado. Comentó sobre lo bonito del lugar, preguntando por el costo del alquiler con esa naturalidad maternal que siempre descubría sus mentiras infantiles. Manuel respondió con evasivas, cambiando temas mientras preparaba un té en la cocina prestada. Su madre mencionó lo orgullosa que estaba, cómo contaba a todos que su hijo vivía independiente mientras estudiaba. Cada palabra era una aguja que se clavaba en su pecho. Estuvo a punto de confesarlo todo durante la cena, cuando ella sugirió ahorrar en el departamento para ayudar con los gastos de Lucía. Las palabras se formaron en su garganta, pesadas y amargas, pero se detuvieron al ver la esperanza en aquellos ojos cansados. Al día siguiente, después de la consulta médica, Manuel acompañó a su madre hasta el autobús. Le prometió que todo estaría bien, que podría cubrir sus gastos y ayudar con el tratamiento. Mientras el vehículo se alejaba, permaneció inmóvil en la terminal, sosteniendo un peso invisible que crecía con cada mentira que acumulaba para proteger a quienes amaba. El sobre amarillo con el aviso de desalojo final lo esperaba bajo la puerta. Manuel lo abrió con dedos temblorosos mientras calculaba mentalmente. 3 meses de retraso. Imposible ponerse al día. 3 días después, arrastraba su maleta desgastada por 5 tramos de escaleras en un edificio de paredes descascaradas. Su nuevo hogar. Un cuarto compartido con otros 2 estudiantes, a 90 minutos de la universidad. El colchón delgado sobre el suelo crujía con cada movimiento, pero costaba 1/3 de su antiguo departamento. La vibración de su teléfono interrumpió su primer intento de estudio en el nuevo espacio. Número desconocido. El banco. La primera cuota del préstamo vencía en 10 días. Manuel anotó la fecha en su calendario ya sobrecargado de fechas límite y exámenes pendientes. El cansancio se acumulaba como plomo en sus párpados. Durante la práctica de laboratorio, sus ojos se cerraron mientras observaba una reacción química. La voz del profesor
lo despertó con un sobresalto que derribó tubos de ensayo al suelo. Las miradas de sus compañeros pesaban más que los vidrios rotos que recogía con vergüenza. Esa tarde, frente a un local de préstamos rápidos en un callejón estrecho, Manuel firmó papeles sin leerlos. Completamente. La tasa de interés aparecía en letra pequeña, pero el dinero estaría disponible en horas. Mientras el empleado procesaba su solicitud, su teléfono mostró una notificación. Lucía sonreía débilmente desde una cama de hospital. El mensaje de su madre confirmaba la mejoría tras el primer ciclo de tratamiento. Manuel contempló la fotografía, las lágrimas contenidas enturbiando su visión, mientras el prestamista deslizaba ante él los documentos que sellarían su futuro incierto. Manuel los vio desde la ventana del café antes que ellos lo vieran a él. Su madre caminaba despacio, con Lucía tomada de su brazo, ambas buscándolo con la mirada entre las mesas. No había esperado su visita a la capital para la consulta médica. No estaba preparado. Sus apuntes falsos y libros prestados no servían aquí. El café quedaba demasiado cerca de la universidad como para inventar excusas sobre horarios imposibles o clases inexistentes. Respiró hondo, sintiendo el nudo en la garganta mientras se levantaba para saludarlas. Los abrazos, fueron sinceros pero breves. Algo en la rigidez de su cuerpo las alertó. Su madre escrutó su rostro, demacrado, las ojeras profundas, la ropa que colgaba suelta donde antes ajustaba. La pregunta llegó inevitable, casual, pero certera. ¿Cómo iban realmente los estudios? Manuel miró el café frío entre sus manos. Las palabras salieron entonces, como agua de una represa rota. Los préstamos, las deudas, las noches sin dormir, los trabajos eventuales, el abandono gradual de clases para conseguir más turnos. Cada verdad caía pesada sobre la mesa, entre las tazas y los platos a medio terminar. El último examen fallido. La audiencia con el comité de ética. Su carrera desmoronándose. Las lágrimas silenciosas de su madre brillaron bajo la luz del local. Lucía, pálida pero firme, estiró la mano sobre la mesa para alcanzar la suya. Preferiría estar enferma toda la vida antes que verte perder lo que amas, susurró con voz quebrada. Manuel sintió el peso del secreto disolverse, reemplazado por algo igualmente pesado, pero diferente. Una verdad compartida. Salieron los tres hacia un parque cercano. El silencio entre ellos no era ya el de las palabras guardadas, sino el de una familia recalculando su camino bajo el mismo cielo gris. Manuel entró a la oficina del decano con su madre y Lucía a su lado, sintiendo la garganta seca. Esperaba una reprimenda, pero encontró comprensión en los ojos del hombre canoso tras el escritorio. La universidad tenía un programa para emergencias familiares que permitía una pausa académica sin perder la beca. Manuel sintió un nudo en la garganta mientras firmaba los documentos. Consiguió un trabajo de medio tiempo en la biblioteca del campus que le permitía estudiar durante las horas muertas. Las tardes las dedicaba al restaurante, donde el dueño le aumentó las horas al conocer su situación. El dinero no era suficiente para cubrir todo, pero complementaba lo que su madre había logrado reunir con la ayuda de familiares. Una tarde, mientras esperaba a que Lucía terminara su tratamiento, escribió una carta para la revista estudiantil. No mencionaba nombres ni detalles privados, solo hablaba de la presión invisible que muchos estudiantes cargaban y proponía un grupo de apoyo. La respuesta fue inmediata. No estaba solo. En la sala de tratamiento, Lucía se había quedado dormida con su libro de
Matemáticas abierto. Manuel lo tomó y revisó los ejercicios que había intentado resolver. Con cuidado, corrigió algunos errores. En el margen. Luego sacó su propio libro de fisiología y continuó donde había dejado el capítulo sobre sistemas regenerativos celulares. El sacrificio ya no era un secreto que lo ahogaba. Se había transformado en un camino compartido, difícil pero transitado con honestidad. Mientras observaba a su hermana respirar pausadamente, comprendió que la medicina no era solo conocimiento científico, sino también la capacidad de sostener a otros en sus momentos más vulnerables. Esa sería su verdadera especialidad. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.